En los bienes raíces puedes ganar dinero de dos formas, que es por la pura plusvalía del bien raíz, o sea que se va incrementando el valor, y también por la tasa de capitalización, conocida como rentas del instrumento, ¿no? O sea, prácticamente tienes una propiedad, la rentas y genera flujo constante, que puede variar dependiendo de la zona, pero puede estar entre 4, 5, 6, 7% anual. Y obviamente la plusvalía o el incremento del valor si es una buena zona o si es una buena decisión detrás, ¿no? Entonces es una doble ganancia, que esa plusvalía como que compensa a la inflación y el flujo te permite también capitalizar en corto plazo. Entonces siento que es un buen instrumento. Una cosa es tener dinero, otra cosa es tener liquidez. Yo puedo tener mucho dinero, pero no poder pagar mis cuentas mañana, ¿no? O sea, yo puedo haber vendido $1,000,000 este mes y no me haber entrado nada y yo tengo que pagar mis nóminas mañana. El bien raíz tiene esa ventaja que te da aumento en capital, pero también te da liquidez al momento de estar cobrando en un bien raíz como una renta. Andrés Garza, experto en finanzas, en inversiones. Gracias por acompañarnos en un episodio de Visión Concreta. Gracias por invitarme, yo encantado de venir. Un gusto, hermano. Andrés, me gustaría empezar un poquito, que nos platiques un poco de ti. Te conozco desde hace algunos años, sé que eres experto en estos temas que llaman mucho la atención, ¿no? Las inversiones, el dinero, el ahorro, las finanzas. ¿Cómo entraste a este mundo? Bueno, yo soy financiero de profesión, estudié la carrera de finanzas y al mismo tiempo trabajé en banca. De hecho, me tocó ver de cerca muchos proyectos inmobiliarios que se construyeron aquí en la ciudad porque yo estaba en el área de banca corporativa y banca empresarial. Entonces financiamos proyectos, podemos ser créditos puente o créditos de cualquier tipo. Y ahí conocí mucho el tema inmobiliario, pero a mí siempre me gustó un poquito más el tema de bolsa. Entonces yo estudié eso y fue como siempre mi pasión y así entré a este mundo prácticamente. Y la creación de contenido fue derivado de esos conocimientos. En el contenido que publicas, ¿qué es lo que te gusta mostrar? En general, como cosas que vayan un poquito unadas hacia el crecimiento de una persona, más que nada el ámbito financiero y todo lo que envuelve, ¿no? Si es necesario a lo mejor hablar de un tema personal para desbloquear un ámbito financiero, también lo hacemos, pero como mi filosofía de contenido siempre ha sido en no que subo porque me gusta, sino que subo para que los demás les saquen provecho. Que puedan aprender, que puedan crecer, ¿no? Hay un tema que a mí me hace mucho ruido porque es un tema que creo que no se enseña mucho y que a mí personalmente creo que me faltó, ¿no? Las finanzas personales, Sí, ¿no? sí. La cultura del ahorro, la cultura de la inversión incluso. Creo que pues en la escuela no nos enseñan eso, ¿no? ¿Por dónde alguien, como en mi caso en su momento, que nunca ha llevado un buen control de sus finanzas, por dónde puede empezar? Creo que es complicado, o sea, hay mucha fricción al momento de nosotros como llevar un control financiero, ¿no? Porque puedes tener la motivación, pero la disciplina es la que te mantiene. Y pongámonos muy honestos, o sea, creo que cuando todos queremos llevar un control financiero, al principio lo haces, pero llega la semana, el mes, y anotar 4 o 5 gastos que hiciste en el día, al final del día, después de estar muy cansado, suena complicado, ¿no? De hecho, estamos trabajando en un proyecto que luego te enseño justo de eso, que involucra inteligencia artificial para llevar un control. Pero como lo hacemos prácticamente o como lo hago yo es simplemente anotar una lista de gastos y ahorita con las habilidades que tenemos, que ya pronto van a ser más, pero son a la antigüita, llevar un control de cuánto gastas, que es donde está el mayor problema, porque el ingreso lo tenemos muy bien medido. El gasto es el que se nos escapa por la cotidianidad del concepto. Entonces, si nosotros sabemos cuánto gastamos, pues tenemos conciencia y podemos hacer cambios, ¿no? Porque las metas siempre son, quiero gastar menos, pero el problema es cuánto es menos. Si no tenemos una cantidad a optimizar, nunca va a haber un cambio. Entonces, el tener esa claridad de cuánto gastamos con un simple control a la antigua, puede ser escrito, puede ser en Excel, puede usar inteligencia artificial para llevar un control, es lo que más necesitas para poder realmente tomar y tener información financiera para tomar buenas decisiones. Ahorita decías, ¿cuánto es menos? ¿Cuánto es más? Son preguntas que nos hacemos, o hay una pregunta muy básica que nos hacemos es, si a mí me entran 10 pesos, ¿cuánto me gasto? ¿Cuánto ahorro? ¿Y cuánto invierto? ¿Tienes alguna respuesta así sencilla a eso? Pues está la típica regla del 50-30-20, del 50 para costos básicos de vida, 30 para a lo mejor ya temas de otro estilo y el tema del 20 pues para inversiones o ahorro, ¿no? Pero la realidad es que son reglas muy generales que no siempre aplican porque hemos visto casos donde a lo mejor las necesidades básicas son cubiertas por más del 50%, entonces llega a ser muy complicado. Lo que yo recomiendo es como tener tu propia información y dejar de las reglas súper simplistas, son un poquito más complicadas, entonces yo lo
que hago es, tengo mi información y veo siempre la posibilidad de primero pagar todo lo que tengo que pagar y si queda por lo menos un 10% o un 5%, empezar con el hábito. Porque en el tema de las inversiones, tú lo sabrás también, es un tema no tanto de cantidades, sino de constancia, ¿no? O sea, es hacer las mismas cosas a lo largo del tiempo y aunque sean cantidades pequeñas, con el interés compuesto suma una buena cantidad a lo largo del tiempo. Ahorita dijiste una palabra, hábito, ¿no? Como cualquier cosa que queramos aprender a hacer en la vida, necesitamos esa repetición, ¿no? Esa constancia y eso pues nos va a ayudar a ir creciendo, ¿no? Primero de poquito, después ya a lo que queremos alcanzar, ¿no? ¿Qué hábitos financieros debe de tener una persona que quiera comenzar a invertir en bienes raíces, por ejemplo? Lo principal es saber cuánto puedes disponer a invertir, ¿no? O sea, el tema de las inversiones es que muchas veces tenemos el desorden. A todos nos interesa ganar más dinero e invertir nuestro dinero, pero no estamos contando si tenemos pasivos y todo esto. Entonces, lo primero es pagar todos tus pasivos financieros, específicamente deudas de consumo como tarjetas de crédito, ¿no? Y por una razón muy sencilla, que es que los intereses que se cobran en esas tarjetas pueden ser del 30, 40, 50, casi del 100% anual. Y eso, para que tengamos un rendimiento de eso en otro tipo de activo, como bienes raíces o cualquier activo, es casi imposible, ¿no? En un periodo de un año. Okay. Entonces, lo primero es tener como bien claro cuánto debemos, si es que debemos, y liquidar esas sobre todo de consumo, ¿no? Si es a lo mejor deuda hipotecaria u otro estilo, pues puede ser diferente porque ya es deuda buena, pero la deuda de consumo es principal. Segundo, tener muy claro en tu presupuesto cuánto es lo que puedes realmente invertir, porque después agarras compromisos que no puedes mantener, ¿no? Se te hace muy sencillo a lo mejor pagos pequeños para agarrar una buena oportunidad, pero no haces toda tu planeación financiera y no te das cuenta que a lo mejor ya no te costea o no puedes hacerlo en ese momento, ¿no? Entonces tener muy claro cuánta es la cantidad que puedes invertir y después empezar a analizar las posibles inversiones que hay, no solo en la zona, sino como un perfil de inversión, que yo creo que algo que la gente comete mucho de error es que cataloga las inversiones como para ellos, ¿no? En el tema de que, no, yo no viviría ahí, entonces no es una inversión. Así es. Entonces, pero... No me gusta. Exacto, no te gusta a ti, ¿verdad? Pero es un mercado diferente al que estás atacando y por algo el proyecto existe. Entonces, es muy importante saber dejar a un lado lo personal y lo emocional por un lado 100% monetario de inversión, que eso es mega importante al momento de hacer una inversión. O sea, ver los datos sólidos y no solo mi opinión. Ahorita dijiste un término, un concepto, deuda buena. Alguien que nos está escuchando podrá decir, Andrés se equivocó, ¿cómo que deuda buena? ¿Qué es eso de deuda buena? Generalmente se le conoce a la deuda de dos tipos, que es la deuda mala, que es para temas de consumo. Por ejemplo, si tú te fijas en las tarjetas de crédito, los intereses son altísimos. Naturalmente es así porque los créditos que utilizan para las tarjetas de crédito son para consumir. O sea, tú compras generalmente pasivos o cosas que no crecen en valor, ¿no? Dígase un celular, dígase a lo mejor consumo cotidiano, lo que sea. Entonces, como el banco, o sea, al final el banco es una institución que lo único que tiene es dinero. Entonces, lo quiere prestar, pero depende a quién se lo preste es lo que le va a cobrar. Entonces, si yo sé que tú lo vas a invertir o gastar en cosas que no crecen en valor y vas a batallar en pagarme, pues te cobro más, porque tengo que compensar mi riesgo. En cambio, la deuda buena son para otro tipo de activos que podrían aumentar su valor, como puede ser una deuda hipotecaria, ¿no? Por eso los créditos son más pequeños, aparte también hay una garantía fuerte. Entonces, como los intereses son más pequeños, aunque la cantidad es más grande, no hace sentido, porque como que en una tarjeta me prestan 20,000 y acá me van a prestar a lo mejor millones y me cobran menos en interés. Claro, pero es porque es un activo que se va a aumentar en valor y también tienes la garantía de ese. Buenísimo. Oye, Andrés, pasando un poco a los bienes raíces, ¿no? Yo paso tiempo ahí en las redes, a lo mejor más de lo que quisiera, y de repente le vas dando y salen muchos de estos que entrevistan a gente en la calle, ¿no? Y de repente mucho de lo que me ha tocado ver es que entrevistan esto que te dicen, ¿cómo te hiciste millonario? ¿Y de dónde tienes tus ingresos? Y varias respuestas de las que he visto es de los bienes raíces, de la administración de propiedades, mucho relacionado al sector inmobiliario. ¿Es verdad? ¿Hay mucho dinero en el sector inmobiliario? De hecho ha sido una de las formas más, en toda la historia, donde la gente acumula más riqueza, porque, fíjate, algo que es muy interesante a nivel de inversiones, o que me gusta mucho a mí siempre pensarlo, es que una inversión vale por los flujos futuros que puede generar a lo largo del tiempo. Es como la evaluación, ¿no?
pero los flujos futuros que puede generar esa inversión a lo largo del tiempo están directamente relacionados con el valor que proporciona. Digamos en una empresa, ¿no? Por ejemplo, una empresa como Coca-Cola genera ventas y como la gente considera valioso el refresco de Coca-Cola, lo sigue comprando y ese valor se traduce en un valor de empresa, ¿no? Entonces los bienes raíces tienen algo muy similar porque tienen un factor de usabilidad. O sea, a diferencia de otros activos, siempre puedes usar un bien raíz. O sea, alguien lo puede utilizar para vivir o para rentar o lo que sea, para un comercio. Y eso representa un valor general, ¿no? Entonces, como tiene un valor y pues seguimos necesitando grabar este podcast en algún lugar del mundo, pues en algún momento tendríamos que estar pagando eso. Entonces, generalmente suele ser un refugio muy amplio, si se hace una buena inversión en bienes raíces, claramente, de activos y capitales, porque digo, algo que se nos olvida o dejamos muy de lado es la inflación. A lo largo de los años pesa demasiado, ¿no? Entonces, lo que vale no es el dinero, sino los activos que compra. Entonces, tú cuando compras un bien raíz estás metiéndole a un activo generador de ingresos, mientras que si dejas el dinero parado, estás haciendo que este se deprecie, porque cada vez hay más dinero en circulación y las cosas son iguales. Y por pura ley de oferta y demanda tiende a valer menos y eso es inflación. Buenísimo. Hay gente que quiere empezar a invertir o a mover su dinero, ¿no? Te digo, no hay mucho esta cultura, entonces dice, pues lo meto al banco y que me genere rendimientos, está CETES, hay un montón de instrumentos financieros. ¿Qué ventajas ofrece el sector inmobiliario frente a otros instrumentos? Yo creo que es mucho el tema de que en los bienes raíces puedes ganar dinero de dos formas, que eso es algo poco común, que es por la pura plusvalía del bien raíz, o sea que se va incrementando el valor, y también por la tasa de capitalización, conocida como rentas del instrumento, ¿no? O sea, prácticamente tienes una propiedad, la rentas y genera flujo constante, que puede variar dependiendo de la zona, pero puede estar entre 4, 5, 6, 7% anual. Y obviamente la plusvalía o el incremento del valor si es una buena zona o si es una buena decisión detrás, ¿no? Entonces es una doble ganancia y volvemos a lo mismo, que esa plusvalía como que compensa a la inflación y el flujo te permite también capitalizar en corto plazo. Entonces siento que es un buen instrumento porque te libera, o sea, una cosa es tener dinero, otra cosa es tener liquidez. Claro. Yo puedo tener mucho dinero, pero no poder pagar mis cuentas mañana, ¿no? O sea, yo puedo haber vendido $1,000,000 este mes y no me haber entrado nada y yo tengo que pagar mis nóminas mañana. Así es. Entonces, de igual manera, el bien raíz tiene esa ventaja que te da aumento en capital, pero también te da liquidez al momento de estar cobrando en un bien raíz como una renta. Con los bienes raíces hay otro tema que es, no sé, me ha tocado hablar con algunas personas que asesoro así, que existe un miedo, ¿no? Factores externos, ¿no? Como no sé, temas de inseguridad, temas políticos. Sí. Creo que la historia ha comprobado o ha demostrado que los bienes raíces han sido una opción segura, ¿no? A pesar de todos estos contextos de incertidumbre que pueden surgir, ¿no? ¿Por qué crees que sea esto? Por lo mismo que siempre rebotamos que tiene un uso. O sea, independientemente de dónde esté ubicado, si es una zona que tiene afluencia o que es necesario que alguien viva o utilice esa propiedad, pues tiene un uso y al tener un uso siempre va a generar flujos porque genera valor. O sea, a alguien le ve valioso el tener una renta o una oficina o un centro comercial o a lo mejor un departamento y como eso genera un valor para la persona que lo está adquiriendo, se mantiene como un refugio, ¿sabes? O sea, porque tiene una cierta usabilidad. Entonces, eso pasa mucho con otro tipo de activos que a lo mejor no tienen una usabilidad, que son más por precio y valor, como las criptomonedas, que no tienen una usabilidad real todavía, que no significa que no sean buenos rendimientos, pero es mucho más riesgoso, ¿sabes? Así es. Acá tú sabes que pase lo que pase, cuentas con una propiedad física que puedes estar ahí, ¿sabes? Y creo que hay un tema que, pues al final la gente necesita un lugar donde vivir, un lugar donde trabajar, ¿no? Hay cosas que no podemos parar como la demografía, ¿no? Si ves la demografía, por ejemplo, de donde estamos, de Nuevo León, pues hay una gran cantidad de personas que están en esa etapa de donde necesitan un lugar para vivir, ¿no? A lo mejor si ves otros países como de Europa o así, pues a lo mejor ya hay menos gente que está consumiendo, ¿verdad? Creo que eso es muy importante también, ¿no? Sí, porque también te dice la demanda que va a tener el activo. Y entonces, pues, si la gente necesita un lugar donde vivir, porque cada vez hay más personas jóvenes, pues tiene que haber más propiedades que las personas puedan rentar o utilizar, comparado también con los ingresos que generan. Y esas son las personas a lo mejor que nacen aquí en Nuevo León, ¿no? Hay otros factores como, no sé, el tema del nearshoring o esos factores que están haciendo que creo que en Nuevo León llegan 100,000, 120,000 personas al año, ¿no? Más los que nacen, ¿no? Wow. ¿Qué ves tú atractivo en este sector? ¿Qué sectores, qué oportunidades tú que conoces este tema de inversiones que dices ahorita hay que poner atención en esto?
Fíjate, algo que a mí me interesa mucho es que yo siempre utilizo activos de riesgo o actividades de alto riesgo para generar buenos rendimientos y luego lo coloco ya, o sea, porque lo que te hace generar riqueza es distinto a lo que te hace mantenerla o crecerla, ¿no? Ok, Entonces, generalmente para generar riqueza tienes que tomar decisiones un poco más riesgosas, como abrir un negocio, así es. pero para mantenerla y crecerla, pues debes de invertirla en instrumentos más seguros, ¿no? Entonces, son como estrategias diferentes. Ahorita es muy interesante que me lo preguntes porque sigo como en esta incertidumbre de que aquí en Monterrey estamos viviendo una oferta grande de departamentos y los precios se están incrementando muy rápidamente. De hecho, creo que salió una estadística hace poco tiempo que las rentas aquí en Monterrey, Subieron un 60%. sí, mucho más que en Ciudad de México o en otros lugares, ¿no? Creo que todos los factores que comentas del nearshoring y todas las oportunidades que ofrece el Estado genera como mucha demanda por Claro. venir y eso aumenta obviamente las rentas. Yo sigo creyendo que el tema departamental sigue siendo de alto valor y de cualquier estilo, ¿no? O sea, tengo conocidos y amigos míos que tienen a lo mejor departamentos muy pequeños, pero cerca de la Facultad de Medicina Claro. y se llenan Un todos, éxito. sí, claro, y funcionan increíble, ¿no? Claro. Entonces, por la ubicación y por lo que trae. Entonces, creo que siempre y cuando hagas una decisión estratégica y volvemos a lo mismo, no llevada por la emoción de es que yo no viviría ahí o yo no lo pensaría así, creo que puedes tener mucho éxito en el mercado inmobiliario en esta ciudad. Hay un factor que yo veo mucho con los asesores inmobiliarios que es, les pregunto yo cuando vienen, ¿no? A alguna reunión, ¿quién conoce inversionistas? Y nadie levanta la mano, ninguno de los asesores. Creo que pensamos que un inversionista es un señor con saco y corbata, ¿no? Sí, Cuando un inversionista, ahí les platicamos, pues es el papá del amigo de tu hijo, sí. es la señora que tiene las pastelerías, pues hay cualquiera puede ser inversionista, ¿no? Creo que ahora aparte hay un factor con las nuevas generaciones, no sé, este tema de la generación Z, a lo mejor que vemos nuevas también actividades empresariales, ahora pues hay influencers, hay Sí. tal, hay muchos temas de innovación, tecnología, y son chavos que a lo mejor que muy jóvenes están empezando a recibir mucho dinero, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Cómo ves o cómo está impactando este cambio en las nuevas generaciones y en los hábitos y en las actividades de las nuevas generaciones en el sector inmobiliario? Creo que habla mucho de, por ejemplo, lo vimos en la pandemia. Yo tenía muchos conocidos que para evitar quedarse en casas, se iban ellos a lo mejor a una casa en la playa, por ejemplo, Ok. y eran de que 10, 15 personas y rentaban una renta en conjunto, ¿no? Ok. Entonces, creo que habla mucho a ver, son varios datos, porque creo que es una de esta parte que hay mucho movimiento económico, porque ahorita estamos sin duda alguna en la mejor etapa que hemos estado para construir riqueza. O sea, no ha habido un momento con más oportunidades que hoy. Si hablamos del pasado, tenías que tener medios de producción y conocimientos, por ejemplo, carreras, antes eso era un gran distintivo, y hoy en día hay personas muy jóvenes que sin nada de eso pueden generar grandes cantidades de dinero. Entonces, creo que habla mucho de eso sumado a que tenemos, por ejemplo, menos, pues hay menos hijos y cada vez hay familias más pequeñas, habla como de una nueva tendencia de vida y por eso la vivienda Así es. vertical está tomando mucho poder, ¿sabes? Porque también las personas ya no sientan su vida tan temprano, ¿no? O sea, hablamos del pasado, tenían matrimonios más jóvenes y como tenían matrimonios más jóvenes, tenían más familia y a lo mejor el poder adquisitivo llegaba más después. Claro. Entonces ahorita como que se está cambiando todo y habla mucho de nómadas, o sea, de personas que ya no Claro. necesitan una oficina o a lo mejor un lugar físico para generar su actividad generadora de ingresos y que pueden vivir en varias partes, ¿no? Entonces las rentas de lugares vacacionales se disparan muchísimo. También aunado al tema de retiros de otros países que se vuelve muy atractivo, por ejemplo Estados Unidos, Canadá, que se vienen a México a vivir por los precios y por el dinero que han juntado. Entonces creo que se empiezan a abrir muchas oportunidades de rentas Claro. muy constantes por personas que a lo mejor necesitan estar en ciertas ciudades por negocios o por actividades. Y se vuelve muy interesante cómo se está desenvolviendo. Yo creo que, o sea, a mi punto de ver, el tema vacacional no lo conozco tanto, porque se ha hablado mal, ¿no? O sea, de Claro, que sí, como sí, sí. muy riesgoso. Pero también entiendo que aquí en el tema de la ciudad, una buena propiedad, por ejemplo, todo lo que se construye en Arboleda, pues solo ha crecido de precio, ¿sabes? Claro. O sea, porque es una muy buena zona y las personas siguen llegando a la zona porque hay oportunidades. Hay un tema en ese sentido también que surge mucho. Comentabas ahorita estos cambios en tendencia y tal. La renta contra la compra, ¿no? Sí. Hay gente que tampoco, que ahora, antes decías, ha ido cambiando. Necesito comprar una, ahora ha ido cambiando, ¿no? A lo mejor otros tipos de inversiones que me permita rentar. ¿Tú qué opinas de eso?
comprar una casa, rentar? Depende mucho, digo, yo he visto muchos escenarios, o sea, por ejemplo, lo he visto, por ejemplo, en escenarios donde compran a lo mejor propiedades por tener tu primer propiedad Ok. y compras algo a lo mejor precipitado, solamente para ya tener una propiedad y a lo mejor se convierte en una mala inversión a lo largo del tiempo, ¿sabes? Claro. Pasó en círculos muy cercanos que, por ejemplo, no sé, iban aumentando el poder adquisitivo y compraron varias propiedades, pero a lo mejor en zonas un poquito más lejanas, ¿no? Ok. Y pensando, tengo una casa, va a subir de valor, cuando no siempre funciona así. O sea, es un bien raíz, pero depende de otros factores, ¿no? Claro. Como que la zona también esté en crecimiento, que hay oportunidades ahí, y esos bienes raíces estancaron el valor en los últimos 5 años, o sea, ya no crecieron más que la inflación. Entonces, como que a veces parece ser que si todavía no encuentras la oportunidad que estás buscando, que creo que ahorita hay muchas oportunidades que podrías esperar por algunas, valdría la pena a lo mejor ir rentando de manera Renta. constante. Por ejemplo, yo actualmente rento, pero tengo un departamento que lo rento. Ok. Y como la renta de allá es más costosa, Claro. salgo ganando y pago menos de renta acá, ¿verdad? O sea, entonces como que no necesito vivir allá, lo rento a un mayor costo y acá pago menos y vivo también bien. Entonces creo que hay varias oportunidades. También conozco personas, a lo mejor de otros poderes adquisitivos más grandes, que deciden no comprar porque dicen, oye, en mi familia tenemos propiedades Propiedades. y eventualmente esas propiedades, pues a lo mejor en unos años van a ser mías y pues puedo vivir en una casa en una zona que a lo mejor ya no hay espacio como en San Pedro. Así es. Dices, yo aquí rento y pues con mi flujo de ingresos genero bien y esas propiedades las tengo ya, porque ¿para qué me descapitalizo con 10, 15, 20 millones de pesos Claro. cuando lo puedo tener invertido o en mi flujo de negocio? Es que eso está muy interesante porque hay, por ejemplo, no sé, una propiedad industrial, ¿no? Una bodega de 15 millones de pesos contra una casa de 15 millones de pesos. La bodega te puede dejar 100,000 pesos de renta. La casa a lo mejor 40, 50, Sí, ¿no? sí, Entonces sí. dices, pues si tengo 15, como decías tú ahorita, compro una bodega, me genera Sí. 100, rento una casa de 40, 50, 60, 70 Sí, sí, y sí. me quedan 30, ¿no? Sí, claro. Y vives en un estilo de vida que te gusta y con flujo ganador, Así ¿sabes? es. Entonces, como todo depende mucho del flujo que quieras mantener, pero no es a fuerza centrarnos en... O sea, porque creo que se nos vendió y claro que es un sueño que todos quieren tener en algún momento una Una propiedad para, propiedad. para vivir, porque creo que está esa tendencia de qué pasa si pierdo todo, pues por lo menos tengo un techo, ¿no? Claro. Pero creo que hay etapas donde puedes ir acumulando más capital, dependiendo de donde te encuentres, y encontrar oportunidades que a lo mejor no son tan directas como esta de la bodega que comentas. Ahorita dijiste esas etapas, ¿no? Yo promuevo mucho eso, ¿no? Ahorita a lo mejor tú y yo que estamos más jóvenes, em, estamos en una etapa que con nuestros ingresos a lo mejor todavía nos sobra un poco, Sí. ¿no? Nos sobra ahí un poco, que es una oportunidad para invertirlo, ¿no? No sé, algunos de mis amigos me dicen, no, es que tal, es que después va a estar más complicado, Sí, ¿no? sí, Te va sí, a sí, sobrar sí. menos si quieres tener familia, Claro. si, no sé, pagar estudios, ya empieza a ser más complicado, ¿no? Entonces creo que hay etapas, ahorita comentabas bien, donde eso pues es más fácil, ¿no? Pasando un poquito a algo, digo, algunas preguntas más de tu experiencia personales. Creo que alguien que te ve en redes o que te conoce puede decir, oh, pues Andrés, pues le va muy bien y excelente y tantos seguidores. Pero supongo que no siempre ha sido Obvio. así. Ha habido momentos también pues de crecimiento, de aprendizaje, ¿no? ¿Qué errores cometiste tú cuando empezaste a invertir y qué aprendiste de eso? Híjole, bastantes. Porque las inversiones no solo conllevan lo bursátil o lo de bienes raíces, sino también lo humano, ¿no? Todo. Entonces, a nivel de inversiones monetarias, o sea, de bursátiles o cosas así, creo que el buscar el dinero muy rápido o meterme a cosas que no sabía que eran, me causó muchas pérdidas. O sea, el meterte a plataformas que no sabía si eran reguladas, que no eran seguras, que solamente estaban muy publicitadas, Claro. sin hacer una investigación previa, te causa muchas pérdidas, ¿no? Que afortunadamente ya hay más información al respecto. Segundo, creo que también es un tema de ser muy consciente con las etapas. Uno de los errores que cometí también en un momento fue como ir muy grande, muy rápido y a lo mejor como invertir demasiado en infraestructura, demasiado en equipo pensando en que iba a tener la capacidad y luego te das cuenta que el cuello de botella a veces eres tú mismo. De, oye, yo solo se lo pongo mucho porque lo aprendí muy claro a las personas que se quieren asociar conmigo, de que, oye, me quiero asociar contigo porque puedes traer clientes a mi negocio. Si yo te traigo mañana 100 clientes a tu negocio, ¿los puedes atender? Claro. No. Entonces ahí te das cuenta que la inversión en infraestructura que quieres crear de más gente o más equipo o así,
a lo mejor y no te es tan provechosa porque no la puedes acaparar. O sea, la oportunidad que tú tienes ahorita en este momento, no. Entonces, como que es crecer primero, pues, tu capacidad de tomar más, delegando tareas menos importantes, antes de crecer la capacidad de venta, ¿no? Porque todo el mundo quiere ganar más dinero, pero no quiere que es crecer él, me explico, para poder recibir ese dinero, ¿no? Y pasando un poquito a lo positivo, ¿cuál ha sido tu mejor inversión? Híjole, pues mi mejor inversión siempre es lo que es en mí mismo, que es el conocimiento, porque todo lo que es conocimiento no te lo puede quitar nadie y se mantiene dentro de ti para siempre, ¿no? Y el tener ese conocimiento afortunadamente te permite ser muy responsable de ti mismo y te permite como confiar siempre que cualquier incertidumbre la vas a poder resolver, que creo que a final de cuentas es la actitud con la que debes abordar todo, porque no tenemos idea de qué va a pasar en 1 año, 2 años, 5 años y cómo van a cambiar las circunstancias, pero sí podemos estar seguros que las vamos a resolver si confías en ti mismo, ¿no? Y es esa barrera de saber que tú eres capaz de producir dinero fuera de un trabajo, fuera de una inversión, fuera de un instrumento, lo que te permite hacer cada vez más riesgo porque estás confiando más en ti. Buenísimo. Sé que eres una persona que está en constante crecimiento, en constante actualización. ¿Qué libros, cursos, podcasts recomendarías a alguien para seguir formándose en estos temas? Hay un libro muy bueno que se llama El Almanaque de Naval. Siempre lo recomiendo. Es un libro como de 250 páginas y muy sencillo de leer. Es buenísimo. Y Naval es un filósofo, o bueno, inversor también de la India. Y la verdad es que tiene muy buenos pensamientos sobre todo el tema de riqueza y felicidad, que van de la mano, ¿no? Que para eso lo buscamos. Con esa, la verdad, yo creo que todo el que lo lea se va a abrir un mundo de posibilidades y un mundo de ideas que cambia mucho. ¿Cómo se llama el libro? El Almanaque de Naval. Buenísimo, buenísimo, perfecto. ¿Tú también has podido compartir algo de conocimiento en redes sociales? ¿Tienes algún no sé, recomendarse a alguien? ¿Dónde te pueden seguir escuchando, verdad? Claro, Andrés Garza en todas las redes sociales. Afortunadamente el nombre ya lo colocamos, aunque sea muy ya está común. posicionado. Sí. Se ganó. Y pues ahí me puedes encontrar en YouTube, TikTok, Instagram y cualquier red social. Perfecto. Andrés, pues te agradezco mucho tu tiempo. Estoy gusto, seguro hermano. que toda tu experiencia, tu conocimiento, tu trayectoria, tus éxitos, tus fracasos, pues serán de gran aporte para todos aquellos que están empezando a adentrarse al mundo inmobiliario. Un gusto, hermano, y mutuo. Gracias por este proyecto. Qué chingón y gracias por estar aquí. Muchas gracias. Gracias.